Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. La opinión pública internacional hoy ha estado sacudida toda esta semana, en efecto, por la destitución del líder de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Kevin McCarthy. En medio de lo que algunos analistas han denominado un conflicto entre los republicanos más radicales, el presidente Joe Biden ha llamado a la unidad diciendo que no se pueden ver más como enemigos, que esa relación bastante compleja, agresiva y conflictiva entre los miembros de la Cámara de Representantes y en general del Congreso de los Estados Unidos, en palabras del presidente, debe tener una forma de bajarle el tono a las agresiones y a los señalamientos para que el clima pueda mejorar y encontrar soluciones a la disputa cada vez más fuerte por el control del Parlamento. Para algunos está afectada la gobernabilidad del presidente Joe Biden en un año que ya empieza a agitar la actividad electoral, y para otros no es más que una dinámica propia del poder en la cual no solo imperan los intereses políticos, sino también los egos y otros factores de orden burocrático, clientelar, dicen algunos, y más allá de eso, también elementos personales e ideológicos. Para analizar qué es lo que está pasando en los Estados Unidos y si esto afecta o no la gobernabilidad del presidente Biden, hoy tenemos un panel habitual de expertos que nos ayudarán a comprender esta situación. Desde el epicentro de la noticia, en el sur de la Florida, en Miami, en los Estados Unidos, está con nosotros Tati Hanner. Tati Hanner es periodista, comunicadora social, relacionista público, asesora en comunicación y marketing político, y es la directora del programa El Despertador de Oasis Radio del Grupo Salem en el sur de la Florida. Doctora Tati Hanner, bienvenida al Termómetro y muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué impacto tiene esta situación en la gobernabilidad del presidente Biden y cómo la están tratando los medios en los Estados Unidos? Muy buenas noches, doctor Julio César Enríquez. Muchísimas gracias, como siempre, por su invitación cordial a este panel, a este programa con especialidad en el día de hoy en el tema político. Y definitivamente, sí, está dando muchísimo que hablar toda esta noticia porque es histórica. Por primera vez en los Estados Unidos se queda sin el Speaker of the House. Es la persona o el segundo persona más importante aquí en los Estados Unidos y ha levantado muchísima polémica esta información, más que todo porque los republicanos, una parte de ellos, definitivamente le está sacando o moviendo la silla a McCarthy en esta oportunidad y haciéndole bombos o porras, como se diría en nuestra tierra, al presidente Biden desde el día número 1. Al presidente Biden desde el día número 1 ha habido un contrapeso sin duda desde la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Desde Valencia, en España, se conecta con nosotros el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, consultor, analista político internacional, asesor en el mundo cripto, en el blockchain y la economía
digital, entre otros grandes temas. Además, es el representante para América Latina de la plataforma digital Demos. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿cuál ha sido el impacto de esta noticia en Europa? ¿Ha tenido alguna consecuencia o por el contrario España está sumergida también en su crisis de gobernabilidad? ¿Podríamos hablar de una pandemia de gobernabilidad en el mundo? Estos choques entre los parlamentos permanentes y estas pugnas de poder son características de la condición humana. ¿Cuál es su perspectiva desde Europa? Bueno, es verdad que hay una coincidencia, eso tienes toda la razón, lo César, y bueno, se quiere, como indica algún periódico, algún diario, la prensa local más difundida, que es como el diario El País, quiere hacerlo ver como una desestabilización o algo así. Creo que más bien es pues bueno, un, un- una- un intento de un poco de parecerse o de acercarlo a la realidad española, que más bien no se corresponde a la realidad. Eh, es decir, efectivamente en España, en Europa en general, la verdad, gran parte de Europa, sobre todo la estructura de la Unión Europea, pero especialmente en España sí que hay una situación de una crisis seria que puede anteceder a un conflicto serio y conflictos serios, pero lo que no creo que hagan una lectura correcta desde Europa es lo que está pasando en Estados Unidos, que es más bien, pues, lo han tratado de explicar los senadores Bob Wood y Matt Rosendale sobre una eliminación, un alineamiento y un eliminar a las personas que no están claramente en una posición, porque la batalla, como ya he anunciado en ocasiones anteriores, la batalla política que se avecina en Estados Unidos es de una envergadura que trasciende incluso el país de los Estados Unidos. Entonces, en este momento, el, el speaker que ha sido derrocado, ¿no? Estaba negociando con Biden, estaba negociando con Biden el techo de deuda y, como indican estos senadores, Woody Rosendale, que son como otros muchos republicanos que han votado junto a demócratas para derrocarlo, tenían claro que 33 billones de deuda ya es bastante y que se preparan para una batalla que va a ser dura y definitiva, que va muy importante interna. Entonces, creo que más que una crisis institucional o una desestabilización de gobierno, lo que estamos es ante los primeros cañonazos de una batalla política total y definitiva hacia la presidencia de los Estados Unidos, que va a definir el futuro inmediato y medio, no solamente de Estados Unidos, sino probablemente Occidente y con ello, pues, una parte o tal vez todo el planeta, ¿no? Entre dos formas de ver la política y la resolución del cambio de paradigma y de los nuevos problemas que están aconteciendo en los próximos años. En este contexto, el panorama político en los Estados Unidos empieza a mover las piezas del ajedrez. Un ajedrez que tendrá un año electoral bastante agitado y ya se empiezan a sentir movimientos telúricos sin precedentes en la Cámara de Representantes. El señor McCarthy es el presidente de la Cámara de Representantes y acaba de ser destituido. Esto ha provocado que el presidente Biden esté llamando a la unidad del Congreso y a evitar divisiones que polaricen todavía más al país. Lo cierto es que este mensaje en el ala republicana está por verse si tiene algún tipo de respaldo y acompañamiento o si por el contrario seguirá esta escalada de divisiones en el Parlamento de los Estados Unidos. Desde Caracas, en Venezuela, se conecta con nosotros la doctora Jennifer Barreto Leiva. Jennifer Barreto es abogada, periodista, directora de la plataforma digital Política en Faldas, entre otras actividades.
Bienvenida al termómetro nuevamente, doctora Jennifer Barreto Leiva, y muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla. Un gusto para mí estar en nuestra cita semanal con mis compañeros contertulianos, desmenuzando estos temas y el de hoy que es bastante álgido para la tranquilidad de los Estados Unidos. ¿Ha tenido esta noticia algún efecto en Venezuela? Sabemos que la relación entre los Estados Unidos y el gobierno venezolano no está muy bien, y también es cierto que hay unas negociaciones y una flexibilidad con el gobierno del presidente Biden y el gobierno del presidente Maduro. Pero ¿cómo podemos apreciar desde acá, desde el sur del continente, considerando que nuestros panelistas están en el hemisferio norte, el impacto de esta noticia? ¿Afectará la gobernabilidad del presidente Biden o es simplemente una sustitución de un republicano por otro al frente de la Cámara de Representantes? Acá, en efecto, como acabas de decir, se está negociando todavía luego de una ruptura que marcó por bastante tiempo las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, por esta narrativa anti-yanqui que tiene el gobierno venezolano, pues todo lo que sea caos en Estados Unidos es un poco motivo para celebrar acá, ¿no? Este tema es bastante más delicado de lo que mucha gente cree, no solamente por lo histórico, como decía Tati hace unos minutos, es primera vez que esto sucede. En el Senado han ocurrido a lo largo de su historia 3 eventos que lo han marcado y este es el tercero en la historia contemporánea. Esto no fue otra cosa sino la capitalización del ala radical del Partido Demócrata de la mala gestión del presidente Joe Biden, un presidente que acaba de, por ejemplo, pagar la deuda de los estudiantes, una cosa que debería corresponder al fuero privado de cada persona que adquiere una deuda, intentando McCarthy, el que era el speaker del Senado, negociar que no se cerrara la administración por este año. Hace esta suerte de acuerdo con el ala demócrata y esto se lo cobran. El nombramiento de McCarthy a mí siempre me olió a que iba a terminar de esta forma, puesto que el ala radical no estaba muy de acuerdo con que él fuera el speaker, porque según ellos él es parte de lo que se denomina RINOs, que es Republican in Name Only, o republicanos solamente de nombre. Es decir, que no tienen realmente un compromiso adecuado a lo que se supone que debe ser un republicano. Estas negociaciones con el Partido Demócrata le costaron a McCarthy su puesto. Y dentro de las cosas que he visto que me ha llamado profundamente la atención, quien lideró y llevó la batuta todo el tiempo de este proceso, Matt Gaetz, es una de las voces más fuertes que tiene el Senado y el Congreso de los Estados Unidos. Inclusive llegó a comentar de que no le importaba que varios personeros del Senado y del Congreso de los Estados Unidos estuvieran enfermos, que el propósito se iba a llevar a cabo. Inclusive, minutos antes de que comenzáramos a grabar el termómetro, estaba dando una entrevista para Newsmax y llega a tener un intercambio de palabras con la periodista porque no le pareció suficientemente radical las preguntas que hacía la periodista, ¿no? En este mismo grupo de congresistas y senadores radicales está Marjorie Taylor Greene, que ha sido la voz femenina radical por excelencia. En esta negociación se llega a nombrar inclusive al expresidente Trump como una posibilidad para llenar el vacío que estaría dejando McCarthy en el momento de sacarlo. Pero lo más grave que me parece de todo esto es que estudiando todo este caso me doy cuenta de que solamente hace falta una sola voz para hacer la petición de bajar de su silla al speaker del Senado o del Congreso. No es necesario un consenso y esa es una de las cosas que en este momento se está discutiendo porque ciertamente dicen que no es lógico que solamente una persona tenga la batuta de una decisión tan delicada. Esto es, además de que es sumamente vergonzoso, la cantidad de espectáculos aledaños a esto ha sido terrible. La prensa, así como yo he denunciado otras veces, el día de hoy en especial,
han reunido en el palco que es de la prensa del Senado, se reúnen a instigar entre los mismos congresistas y senadores, un papel que no les corresponde porque se supone que la prensa solamente debe informar lo que están viendo, ¿no? No ponerse a amarrar la baja como se diría en lenguaje de calle. Le encuentro esto bien difícil y creo, o lo digo muy honestamente, que el señor Joe Biden, si tuviera una pizca de inteligencia, se mantendría lo más alejado posible porque justamente su mal actuar fue lo que generó todo esto, aunque no justificó las gestas y las formas. Creo que él debería mantenerse un poquito alejado y dejar que la gente en el Senado resuelva esto, ¿no? Pero sin duda alguna, esto va a marcar un precedente muy lamentable que si ya se pinta mal en los próximos días, dudo mucho que mejore el verbo, porque justamente a medida que pasan las horas, pues se van caldeando los ánimos y el discurso entre lado y lado se va haciendo muchísimo más soez, porque ya está en ese nivel. Así que bueno, nada, queda esperar los próximos días a ver cómo se irá desenvolviendo toda esta situación. Esta situación reviste una complejidad sin duda alguna y sobre todo porque la gobernabilidad, la gobernanza, la toma de decisiones en política es un tema esencial para el liderazgo. Cómo se respaldan los procesos, cómo se acompañan las decisiones del Ejecutivo, en este caso en los Estados Unidos del presidente Joe Biden, y cómo la Cámara de Representantes apoya o se opone a las iniciativas. Un cambio bajo esta perspectiva tiene unas implicaciones de orden político y también, sin duda alguna, unas implicaciones sociales. ¿Cómo percibe la ciudadanía la destitución del presidente de la Cámara de Representantes? Tiene un efecto negativo en la legitimidad de las instituciones y de la democracia misma. Doctora Tati Janer, ¿qué podemos esperar de este suceso? ¿Hacia dónde va la democracia en los Estados Unidos? Es una situación atípica, pero que debido a la fortaleza institucional se superará y ya mañana será una noticia nueva que deje atrás este episodio con una nueva designación, o por el contrario, todavía hay que esperar qué es lo que realmente puede ocurrir, no solo en la Cámara de Representantes, sino en el sistema político norteamericano. Vamos a subirle la temperatura desde aquí, desde Miami, al termómetro, con lo que le voy a decir, doctor Julio César Enríquez, y a todos los televidentes en la costa caribe colombiana. Si bien es un hecho histórico que el presidente de la Cámara de Representantes, el Speaker of the House, aquí en los Estados Unidos ha sido destituido, podría estar poniendo alfombra roja a un hombre que yo y mi compañero en El Despertador lo dijimos mucho antes de que fuera elegido McCarthy para esta silla tan importante. Y ese nombre puede ser el de el expresidente Donald Trump. Si bien pudiera ser el Speaker of the House por ser partidario y por estar activo en el Partido Republicano, sería una estocada espectacular a nivel político, porque sería lo que podría estar salvando al expresidente Donald Trump de todo el escándalo que lo enloda en estos últimos tiempos. Quizás con un fuero político especial que lo blindaría de alguna u otra forma en todo lo que tiene que ver con los entes judiciales en estos tiempos, podría llegar a ser el Speaker of the House. Una noticia que, por supuesto, esto es algo muy personal, una opinión que comparto también con otros colegas a nivel del periodismo, pero podría estar llegando esas noticias no más lejos que una semana. Y sería bastante interesante para el Partido Republicano y así enrutar nuevamente al expresidente Donald Trump en la carrera tan importante que va hacia las presidencias del año 2024. Ahora bien, si bien es una noticia que está dando mucho que hablar
a nivel de periodismo y a nivel de análisis político, la ciudadanía como tal está temerosa de lo que está ocurriendo a nivel político y de lo que está ocurriendo en la Cámara de Representantes. Tanto así que dentro de la misma bancada, tanto republicana como demócrata, se sintió el jamaqueo, por decirlo de alguna manera, cuando se destituye a McCarthy, porque uno que otro gritó, ¿y ahora qué? Eso simboliza quizás un momento de tensión para ellos en el recinto, pero también para la ciudadanía, porque no hay un líder en esta silla tan importante que se necesita. Entonces, la noticia no va a pasar de un día para otro. Los medios están analizando mañana, tarde y noche todo lo que está ocurriendo y, por supuesto, esos nombres que podrían llegar a ventilarse para posicionarse en esa silla del Speaker of the House. Taylor Greene, también nombre importante para esta silla y podría también ser una pieza fundamental en todo lo que tiene que ver en el engranaje del Partido Republicano que se está dividiendo, porque hay aunque no está muy cercano el gobernador Ron DeSantis al expresidente Donald Trump para las elecciones hacia las primarias republicanas, este hombre podría estar poniendo un balance interesante a nivel político. En esa perspectiva, entonces, el panorama pinta bastante complejo para los Estados Unidos, sobre todo porque un nuevo actor entraría en campaña bajo esta óptica que nos plantea Tati Hanner. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, ¿qué podemos esperar de esta situación? ¿Tendrá un efecto en la democracia o por el contrario es un episodio más de esta dinámica espectacular de la política en los Estados Unidos? Pues ahí sí que desde nuestra ciencia política tenemos muy clara cuál es la respuesta, que es más bien la segunda. Eh, el Senado, la política en Estados Unidos, especialmente en lo que ha demostrado ahora, no es precisamente que está en crisis la democracia, sino que existe la democracia, cosa que en otra parte del mundo lo que se nota son o zombies o casi cementerios en las instituciones. No, la democracia de los Estados Unidos es una democracia que está, es real, es viva. Sus instituciones eh, no son simplemente cartón piedra, no son mecanismos sin vida, es realidad. No solamente no está en peligro la democracia, es por fin es que la democracia tiene pulso. Ahí el encefalograma está activo. Es lo que es la democracia real. Mm, Es destituir a una persona por gente de su mismo ámbito, porque los partidos no deben de ser organizaciones casi mafiosas, sino ámbitos de, ideológicos y de metas y objetivos comunes. Es decir, y realmente cada uno tiene que cumplir a lo que sus electores le comentaron y con el programa que fueron elegidos. Eso es la democracia procedimental que nosotros abogamos y lo que nosotros aspiramos en una Europa que no existe, esa democracia procedimental formal. ¿Sí? Entonces, no todo lo contrario. Me apunto además con lo que ha dicho Jennifer, que tiene razón. Estamos en una situación en la que los medios, más allá de tener sus propias, que tienen todo el derecho a hacerlo, y además hasta me parece sincero, su propia línea editorial, que puede ser de un lado u otro, más allá de eso, no es que en esta época están siendo activos, están entrando y empujando a unos y a otros, ya está intermediando en negociaciones o en ataques o en estrategias. Algo que yo ya he dicho desde hace mucho tiempo, bastante inaudito y que sí que trata de alterar esa situación y esas instituciones y esa democracia, ¿no? Aquí lo importante es que, repito, hay política, de verdad, aquí hay lucha política, porque la política está en el sujeto constituyente, ¿sí? Que es el pueblo,
y a través de sus representantes. Algo que ya quisiéramos o ya quisiera la Europa continental, la mayor parte, ¿no? Dejando a un lado Francia. Y ya quisiera, desgraciadamente, gran parte de la América hispana o latina, como se quiera llamar. Entonces, estamos, como he dicho, además en un momento histórico en el que la batalla política eh, claramente no, tiene unas banderas muy definidas, cada vez más definidas, y es importante que gane. Tiene que haber un vencedor. ¿No? Tiene que haber un vencedor y tiene que haber una línea clara para dónde se quiere dirigir el planeta. Porque a lo mejor gran parte del sujeto soberano, que en el caso de Estados Unidos es el pueblo de verdad, no los partidos políticos como organizaciones, como ocurre en otros países, tal vez no quiere ese programa, esa agenda, esa línea, ese camino que se le había trazado. Por eso hay una batalla política muy seria, casi en algunos puntos incluso con reminiscencias y con proyección y trascendencia civilizatoria, que afecta no solamente a Estados Unidos, sino al resto del mundo. Entonces estamos ante, por una parte apasionante, por otra parte dramática, lógicamente, hemos llegado a una situación eh, pues grave, difícil, pero no por culpa no porque la democracia tenga problemas, sino porque quien tiene problemas es realmente la misma civilización y la dirección política a la que se quiera llevar las sociedades, los países. Así que, por una parte, con esperanza, porque al menos hay un sitio donde sí que hay batalla política, va a haber una batalla política de verdad, va a haber un debate de verdad, va a haber una lucha política de verdad, con instrumentos políticos de verdad, que es donde se tiene. Para eso se inventó la democracia, ¿sí? Los atenienses inventaron una cosa para evitar guerra civil y matarse con espadas, que era que las decisiones se tomasen. Las decisiones, la democracia es decisión, no es diálogo ni chorradas de estas, no. Es decisión, y que la decisión esté de parte del sujeto constituyente, el sujeto soberano. Es tomar decisiones desde un punto de colectivo. Eso es democracia, eso es lo que se inventó, ¿sí? Y que en el Senado ocurran estas cosas significa que está viva, al menos en Occidente, en los Estados Unidos, ¿no? Y si se tiene que derribar a alguien representante, será porque a lo mejor lo ha hecho mal, ¿no? En este caso, porque ha hecho lo contrario. En otro caso, por dignidad. Me estoy acordando de el gran, este personaje mítico de la frontera, David Crockett, ¿no? Cuando se enfrentó al presidente de los Estados Unidos, Jackson, y le dijo aquello de You are the government, but we are the republic. Tú serás el Estado, el gobierno, pero nosotros somos la República, el Senado, en ese momento la Cámara de Representantes en aquel caso, y enfrentándose a la Indian Act, que los electores lo querían, por eso prefirió irse de su puesto hacia Texas, ¿no? Donde murió, luchando por sus ideales. Entonces, eso es política. Así que, por una parte, alegrarnos de que al menos en un sitio hay democracia de verdad y, por tanto, lucha política de verdad y se van a tomar grandes decisiones. Y bueno, y por otro lado, más allá de eso, prepararnos y ver con atención hacia dónde va a ir, porque va a ser una lucha encarnizada, dura, difícil, con actores que hasta este momento no habían existido, como esa mass media que jamás había existido a esos niveles mundiales y que quiere participar y participa. Y eso sí que es una distorsión un poco actualizada en la democracia, porque realmente no está en las instituciones. Es un elemento que trata de intervenir a favor de ciertos poderes. Pero bueno, forma parte de la realidad en la que vivimos ahora. Así que viviendo un momento histórico y ante todo en un sitio y un lugar en la que sí que hay democracia y sí que hay lucha, sí que hay política. Doctora Jennifer Barreto Leiva, hoy ha pasado el tiempo de forma muy rápida, pero desde su perspectiva, ¿qué esperamos de esta democracia espectacular de los Estados Unidos? Bueno, creo que, y rescato totalmente lo que acaba de decir Vicente, creo que se está dando un juego muy interesante, eso es la política, eso es la democracia, que haya la participación, que haya también
la parte activa, ¿no? De los elementos políticos de la conversación. Creo que va a venir una reestructuración definitivamente y se van a encaminar las cosas. Creo que Estados Unidos ha llegado al punto de descalabro que nadie se veía venir, aunque algunos sí sabíamos eso cuando eligen al actual presidente, entendíamos lo que iba a pasar. Y creo que definitivamente esto va a ser un punto de partida que va a marcar la ruta a lo que será la reconducción del país y los Estados Unidos, esa gran nación, va a retomar su solemnidad y va a retomar el carril correcto, ¿no? Por donde siempre ha estado. Muchos están quizá escandalizados por lo que está ocurriendo, porque ciertamente es un hecho histórico y que eh, quizá no muchos se lo esperaban, pero esto apuesto totalmente de que va a marcar un presente positivo y que esto va a ser una suerte de purga también dentro del Partido Republicano para aquellos que no están dispuestos a defender el país, a defender las instituciones, la democracia y la libertad, pues eventualmente van a tener que salir del camino como se está haciendo ahora, quizá de una forma un poco ortodoxa, pero sí que esto va a reconducir la conversación y este desorden, este caos dentro del país se va a cambiar totalmente una vez que empiecen a intervenir voces fuertes como las que hemos mencionado durante el transcurso del programa. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva. En un minuto, porque hoy subió la temperatura, ¿cuáles son sus conclusiones y qué podemos ilustrar a nuestra teleaudiencia de lo que está pasando en los Estados Unidos? Eh, en un minuto, bueno, va a venir una conversación interesante a nivel legislativo. Creo que el sentimiento americano va a volver, sin duda alguna, y como decía hace algunos instantes, se va a reconducir el país que está en este momento absolutamente descarrilado. Creo que la conversación está tomada en buenas manos y que, bueno, queda ahora esperar en el tiempo cuáles van a ser los próximos pasos de quienes han tomado el volante y están llevando estas actividades en este momento. Muchísimas gracias, doctora Jennifer Barreto Leiva, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Como siempre, un gusto inmenso y Dios mediante nos estamos viendo aquí mismo por CTV Barranquilla dentro de 7 días. Doctor Vicente Ferrer de Pellicer, si podemos concluir en un minuto, ¿qué podemos destacar de lo que está pasando en la Cámara de Representantes en los Estados Unidos de América? Pues exactamente lo que han dicho mis compañeras, que una desastrosa política posiblemente fuera de lo que era la voluntad real del pueblo americano, que se ha desarrollado desde 2020, que está haciendo aguas en todos los frentes y en todo el país, tiene una respuesta política ante el inminente cambio, como ya lo anunció el cambio legislativo, ¿no? De la principal Cámara, la Cámara de Representantes, y que se avecina un cambio de paradigma y de referencias, por una parte, y por la otra, pues le diríamos a todo el mundo y al resto del mundo, tranquilícense y bienvenidos a la democracia. Esto es lo que es la democracia. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer de Pellicer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. A vosotros siempre un privilegio, un honor y, bueno, sobre todo estando al lado de personas de tanta belleza, de todo tipo, incluida la intelectual, por supuesto, y contigo y con todos los televidentes. Muchísimas gracias, doctor Vicente Ferrer. Doctora Tati Janer, sus conclusiones. ¿Y seguirán capítulos y novelas en esta política espectacular de los Estados Unidos? Sin lugar a dudas, si podemos rescatar una de mis palabras aquí en el termómetro fue que íbamos a tener pasiones políticas en estos últimos tiempos y hasta el día de hoy, octubre, estamos viviéndolas en todo su esplendor. Hay algo muy importante que sí hay que dejar claro, que sí se está llevando la democracia en este país,
pero que muy posiblemente podría estar manipulado todo lo que tiene que ver con esta decisión de haber sacado al Speaker of the House en el día de ayer aquí en los Estados Unidos. Por otra parte, el cierre de gobierno aquí está latente nuevamente y por supuesto los speechments que podría estar recibiendo el presidente Biden por parte de la Cámara de Representantes una vez se coloque el nuevo presidente de la Cámara, pues podría estar enrutado hacia ese lugar. Así que esperemos, me uno a los deseos de mis compañeros. Aquí la cosa no se ve tan linda, pero esperemos que sí, realmente la democracia se reactive, se maneje de la forma correcta, que como Vicente muy bien lo ha explicado, es una toma de decisiones, pero en donde hay que escuchar al pueblo cuando son gobernantes en alto cargo. Muchísimas gracias, doctora Tati Janer, por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Muchísimas gracias, doctor Enríquez, por invitarme una vez más a mis panelistas. Ha sido todo un gusto. Lo hemos visto. La democracia tiene diferentes escenarios, contextos, dificultades, desafíos, complejidades. Pero hasta ahora es el menos malo de los sistemas políticos que existen en el mundo. Y decimos menos malo porque a veces la democracia se convierte en un teatro. Un teatro en el cual el guión y los actores parecen olvidarse. Y digo olvidarse porque así como se dialoga y se discute, también se toman decisiones. Los problemas de la humanidad no han podido resolverse, pero más allá de eso, existe todavía una esperanza de que en medio de la deliberación, el debate y la confrontación de opiniones se puedan construir consensos que beneficien a las comunidades. Bajo esta óptica, la democracia debe ser el modelo a seguir por las naciones del mundo más allá de sus dificultades, complejidades y la propia incapacidad del liderazgo. El modelo democrático constituye entonces una aspiración esencial de la política y del régimen de Estado a escala global. Bajo esta óptica, creer es necesario para avanzar. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.